tema muy interesante y por su extensión vamos a abordarlo en dos partes. Hoy veremos la primera parte y por razones positivas, vamos en el orden cronológico, vamos desde el nacimiento de Sandino hasta la salida de él hacia el territorio mexicano en medio de su lucha, ¿verdad? Y en la segunda parte veremos el resto, que es la extensión del movimiento del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional. Entonces, el título, ya lo explicaban ellos, es la vigencia, Sandino, y la vigencia de su pensamiento. La vigencia de su pensamiento. Así que muchas gracias, compañera Marcelina, y muchas gracias a ustedes de antemano por tener la paciencia de escucharme. Y con esa fuerza, Sandino, con esa fuerza, que desde el punto de vista material cualquiera dice, es un loco, tal vez más cual Sandino. En este continente quedan pocos. Ojalá en nuestro suelo indolatino hubiera cual Sandino, muchos locos. Guatimocín, Tecumumán, Lempira, y fueron locos como él y fueron grandes, y la humanidad que les admira les alza un pedestal sobre los Andes. Queremos locos, sí, como Sandino, no cuerdo, como los traidores vendepatria. Una cita que hace el comandante Daniel el 5 de mayo de 2022, a propósito del Día de la Dignidad, ¿verdad? Por otra parte, dice, porque Sandino es el símbolo de la providencia, de lo profundamente espiritual, de la fuerza del universo, esa fuerza que le llenó el alma y le hizo capaz de enfrentarse al imperio más poderoso de la tierra y luchar con las uñas, con las manos limpias. Sandino vigente hoy más que nunca como ejemplo, como llama inapagable en nuestros corazones, en nuestros caminos que son de luz, de vida verdadera. Es una cita de la compañía Rosario a propósito del 21 aniversario, del 21 de febrero, perdón, del 89 aniversario de la caída, del asesinato de Sandino, ¿verdad? Los objetivos enunciados por el ingeniero vamos a desarrollar pues en este texto. En ello veremos que cuando se hace referencia a Nicaragua como país y como nación se identifica principalmente a través de dos figuras. Que la tenemos. Rubén Darío, nuestro poeta universal, y Augusto C. Sandino. A diferencia del primero, por su dimensión en el mundo de las letras, como fundador de la corriente del modernismo, es decir, es una figura ampliamente conocida y divulgada por intelectuales y profesionales en distintas corrientes a través de generaciones. En el caso de Sandino, por su naturaleza, defender con las armas en la mano la soberanía nacional del país y la dignidad de los latinoamericanos, fue una figura ampliamente vilipendiada por los medios de difusión de la derecha local. Recordemos que quienes lo mataron llegaron al poder después de su asesinato. La prensa reaccionaria del continente y todas las transnacionales de noticias contra él. Algo que quedaba vivo, la lucha contra los intereses del imperialismo a nivel internacional. Sin embargo, Sandino brilló como la luz del diamante, aún cubierto por el lodo que graficó el mismo Darío en su poema La calumnia. A pesar de esta brutal campaña de desinformación, la proyección de Sandino emergió con todas sus luces por encima del mismo barro oscuro, con el tratando de cubrirlo sus enemigos, para constituirse en el héroe nacional que hoy se conoce a nivel nacional y a nivel internacional como tal, se le respeta y tiene como referente. Pues bien, en el presente texto tratamos no solo destacar no solo el papel de nuestro más grande patriota en el terreno militar en su lucha contra los interventores, sino también la vigencia de su pensamiento en las circunstancias actuales. En tanto, a lo largo de sus batallas contra los marines y títeres locales, enarboló un programa de liberación nacional y social
para que fuera retomado por generaciones venideras. Hay una serie de interrogantes, nos trazamos brevemente. ¿Quién fue Augusto C. Sandino? ¿Verdad? ¿Y de dónde surgió? ¿Cómo fue la vida general antes de volcarse a la actividad política? ¿Qué factores políticos y sociales coyunturales propiciaron la incorporación de Sandino a la llamada Guerra Civil de 1926 a 1927? Y ahora, ¿por qué se expresó la protesta armada de Sandino y se manifestó como una auténtica guerra y liberación nacional? ¿Qué elementos de los comunicados y otros documentos elaborados por Sandino develan las propuestas para eliminar el dominio extranjero y establecer una nueva sociedad a favor de los sectores desposeídos del país? Vayamos a esa primera parte. Sandino nació en Niquinomo. Ahí tenemos la casa paterna donde él vivió, ¿verdad? Convertida en casa museo. Como hijo de una humilde mujer, Margarita Calderón, y un propietario mediano llamado Gregorio Sandino López. El nombre original de Sandino fue Augusto Nicolás Calderón. Sandino era hijo natural, o llamemos mejor ilegítimo, porque bueno, si no estaríamos hablando de naturales y sobrenaturales. Hijo de don Gregorio con Margarita Calderón. Pasó a la historia como Augusto C. Sandino, porque al firmarse Augusto C. Sandino, él estaba reconociendo el Calderón. Porque en el momento, cuando él sale fuera de Nicaragua, se empieza a firmar así, porque después de un incidente que vamos a mencionar adelante, a él, la policía lo buscaba como Augusto Calderón, Augusto Nicolás Calderón. Los periodistas, cuando ya Sandino le hace sus comunicados, son los que le agregaron el César. Después incluso decían que para desprestigiar la figura de Sandino, decían que Sandino se había puesto César para parecerse a Julio César, lo cual es una gran falsedad. Pues vayamos, los primeros años de su vida, él vive al lado de su madre y los hermanos maternos, pues de apellido Calderón, y ayudaba a su madre desde la edad de 4 años en labores como el corte de café. Se dice que su mamá era costurera, una costurera pobre, pero en el periodo recordemos cómo eran los tiempos aquellos, tiempo muerto, no había movimiento, pues el corte de café se ha dicho, ¿verdad? Las haciendas cafetaleras. En cierta ocasión, su madre fue encarcelada por motivo de deuda, porque los cafetaleros le adelantaban el pago a los cortadores. Esto lo hemos visto en otros temas, ¿verdad? Entonces, recordemos, Niquinomo, pueblo indígena, ¿verdad? Pasa en aquello que mencionábamos, celebran en la conversión de municipios. Eso no debería celebrarse, porque era cuando eliminaban la comunidad y la propiedad comunal indígena y ejidal pasaba a ser del municipio. Y entonces desaparecía la comunidad, el derecho a repartir exactamente. ¿Y quiénes se beneficiaban? Los terratenientes cercanos y una minoría de indios ricos, ¿verdad? Entonces, ahí veremos lo que dice Sandino con relación a eso, ese elemento identitario que destaca. Tiene prácticamente toda una experiencia dura. Una de ellas es que le tocó a su mamá sufrir un aborto en la cárcel y él tuvo que atenderla. Me explicaba uno de sus nietos que ahí él encontraba a su vez una explicación en el carácter serio. Es difícil ver una fotografía del general sonriendo. Siempre tiene el carácter serio porque, bueno, desde pequeño asumió pues tareas muy serias, ayudando a su madre, y esa experiencia es dura. Bueno, realizó sus estudios primarios en la escuelita de su pueblo natal y a la edad de 11 años fue llevado por su padre a vivir con sus hermanos, es decir, Doña América, el que después sería Doña América, Zócate, y los hermanas y hermanos de él. Creo que el único hermano varón en ese momento era Zócate. Ahí concluyó sus estudios primarios y ayudaba a su papá, por supuesto, en los labores de su propiedad. En 1912, a la edad de 17 años, tuvo la oportunidad de contemplar el cadáver de Benjamín Celedón durante la intervención militar. Él tiene 17 años, cuando llevaban en una carreta para enterrarlo a Catarina.
Ese hecho le causó una profunda impresión que marcaría, como se sabe, su vida años después. En 1916 lo encontramos en Rivas, como ayudante de mecánica en la hacienda Izailán, cerca de la frontera con Costa Rica. Esta hacienda era propiedad de don Pablo Jiménez Román, que era originario de San Marcos. Algunos ribenses que le conocieron recordaban al joven Sandino, yo los conocí ancianos ya, experiencia personal, ¿verdad?, que había sido llevado por don Pablo a la finca. Una característica que notaron que era muy callado y que prefería la lectura de los libros, que siempre llevaba en su bolso consigo, como se diría en su alforja. Eso prefería a las disipaciones que hacían los fines de semana. ¿Saben cómo era? Terminó la labor en la hacienda el sábado. ¿A dónde terminaban en la tarde? Bueno, en las cantinas, la guitarra, los violines de talalate y todas esas cosas, ¿verdad? Gracias. Entonces, en este caso, ahí se dieron cuenta que también que Sandino era astemio. No, como decimos popularmente, no bebía guaro, como la mayor parte de ellos. Eran cantores, qué sé yo, etcétera. Imaginemos en esas haciendas cómo era la cosa, ¿verdad? Sandino retornó a Niquinomo con sus ahorros y se dedicó al comercio de granos. Según los testimonios, él abastecía comerciantes minoritarios. Él daba, siempre tuvo una actitud como de ser independiente desde muy joven. Ahí inició un noviazgo con María Sandino, con una muchacha del pueblo que estaba emparentada. Se hace referencia que estaba haciendo planes de casamiento con ella, según refirió a Vertigo Goitia, un periodista que lo entrevistó, ¿verdad? Pero esto se frustró cuando prácticamente tiene una fuerte discusión con un señor llamado Dagoberto Rivas, que era uno de los que lo abastecía de grano. Se dice que le metió unos frijoles maleados, o sea, encima le puso los buenos, pues. Y a la hora que él va a realizarlo, estaban con gorgojo, estaban maleados los frijoles. Entonces esa era una especie de estafa. Él llegó a reclamarle para que se los repusiera. No quiso Dagoberto. Bueno, se volvieron a encontrar de casualidad en el atrio de la iglesia, ¿verdad? Fue dentro de la iglesia y se salieron al atrio. Dagoberto era de más estatura que Sandino, y Sandino ya andaba, como se acostumbraba en la época, andaba su revólver. Entonces él le disparó en las piernas y por supuesto un escándalo. Los Rivas eran de origen conservador y tenían poder político en Niquinomo. Entonces Sandino se ha obligado a salir. Ahí es donde él empieza, se quita el Augusto Nicolás Calderón y empieza a llamarse Augusto C. en Sandino en sus cartas que envía a Niquinomo. Le escribe a su novia, le escribe a su suegro, le escribe a su papa, le escribe a su familia. Y ya se ponía Augusto C. Sandino, ¿verdad? Eso sucedió en el año de 1920. 22, perdón. Entonces, él se traslada, sale de fuera del país y se va con un primo, Santiago Sandino. Se van a trabajar fuera de Nicaragua, bueno, por las dos razones. Una, habido dos mandados, huyendo de la justicia y también buscando cómo sobrevivir. Y ahí lo vemos en la Ceiba, Honduras, como guardamacén en el ingenio Montecristo, que era propiedad de la Sugar Distilling Company. En 1923, en ese mismo lugar, ya está como jefe de cuadrilla. Pero ese mismo año se traslada a Quiriguap, Guatemala, donde ya está trabajando en las transplantaciones de la United Fruit Company, ¿verdad? Él anda buscando la vida. En ese mismo año se va a Tampico, Tamaulipas, en México, y trabaja en la South Pennsylvania Oil Company en 1925, hasta que finalmente está en la Huasteca Petroleum, en mismo México, ¿verdad? Esto ya es en Veracruz, en un lugar que le llaman Cerro Azul. Ahí permaneció hasta 1926. Es importante destacar lo siguiente: trabajando en estas compañías norteamericanas, un hombre astemio como él, agudo observador, recordemos que él sale con una fuertemente influido por la ideología liberal nacionalista de Nicaragua, ¿verdad? El liberalismo nacionalista de Zelaya
liberalismo nacionalista de Celedón. Pero ahí se fortalece su nacionalismo con el nacionalismo mexicano, en tanto en México se respiraba ese resentimiento fuerte que había contra México porque le había arrebatado a Estados Unidos en 1847 el 55% del territorio original de México. Fíjense, más de la mitad serán ladrones o no esos yanquis condenados. No se conformaron con la mitad, sino que 5% más todavía. Y todavía le querían quitar más, nada más que dijeron, no pueden influir estos hinchos mexicanos, dijeron, con su color de piel, como eran racistas, y no, dejémoslos así con la mitad del territorio, como que dice contemplando. Entonces, por supuesto que el pueblo mexicano se resintió, y hay que recordar la resistencia de Tlatelolco. Yo van a decir Tlatelolco, ¿verdad? Tlatelolco, que es donde mueren cadetes, héroes que no sabían, no eran ni ejército regular, defendiendo la tierra mexicana. Eso se vivía en México, pero además en México habían ideas anarcosindicalistas o el socialismo libertario. Recordemos la bandera roja y negra, a veces no sabemos de dónde viene, ¿verdad? Es del socialismo libertario. ¿En qué se diferencia el socialismo libertario? Otro tema, ¿verdad? Del socialismo llamado científico, marxista. Bueno, los socialistas libertarios pretenden destruir el Estado y construir las comunas. Los socialistas marxistas, pues, científicos, destruir el Estado capitalista y construir el Estado socialista, ¿verdad? Pero también fuertemente influido, todo esto se ligaba porque era de la época. La teosofía, si la traduce, ¿qué significa? Teos, Dios, sofos, sabiduría de Dios, ¿verdad? También estaba ligada mucho al deísmo, bueno, también el deísmo, la religión natural, la masonería, que le empieza a practicar, ¿verdad? A veces se ligaban con el espiritualismo. Pero bien, todo esto también se topó, parece, con algunos socialistas de orientación marxista, pues porque influyeron en su ideología. Pero sobre todo Sandino está compenetrado de la situación que empieza a sufrir su país. Hay una cuestión que aquí voy a sacar a colación, lo que dijo Carlos Fonseca en cierta ocasión, después de que viajó a Europa la primera vez en 1957, que dijo, hasta que salí del país me di cuenta de lo atrasado que estábamos. Es decir, la visión macro, cuando sales fuera y te nutres de ideología, te nutres de elementos conceptuales, entonces te permite entender la realidad del país. Entonces, entiende lo de México, entiende lo de Nicaragua, entiende lo de las compañías donde él está trabajando, la prepotencia de los funcionarios yanquis contra los trabajadores de color de los trabajadores, pues, de origen indohispano, de origen amerindio. Entonces, él vive todo eso y se siente representado en Nicaragua, pero también esa situación de Nicaragua dominada, hollada por la intervención imperialista. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde se puede explicar la participación en la guerra constitucionalista. En 1926 le llegan las noticias sobre el golpe de Estado de Emiliano, la situación, el levantamiento que están preparando los liberales contra los usurpadores, pues, del poder, pero recordemos que los interventores están apoyando, pues, el gobierno conservador. Ni reconocen a Emiliano, pero tampoco reconocen al gobierno, a esa casa que por lógica le correspondía, de acuerdo a la Constitución, al gobierno. Y terminaron imponiendo a un peón tan fiel como el mismo Emiliano Chamorro, tan entreguista como Adolfo Díaz. Entonces él tomó la decisión de volver al país. El 1 de junio ingresó a Nicaragua. Recordemos que él, por la situación que tenía, entró discretamente, llegó a Niquinomo, ni a ver a la novia fue. Habló con los primos, los amigos. Se habla incluso de que estuvo como una noche, de un día para otro, ¿verdad? Y se despide de ellos, ¿por qué razón? La familia de Dagoberto Rivas ocupaba posiciones políticas en el pueblo, recordemos que mandaban los conservadores. Él se dirige al norte, ¿verdad? Y va a la mina de San Albino, Nueva Segovia. Ya era un hombre con experiencia laboral, muy serio, y ahí encuentra trabajo como pagador, ¿verdad? ¿Saben qué es un pagador? ¿Cómo le decimos? El contador, ¿verdad? Pero él no va con la idea de quedarse a trabajar, sino la de realizar un levantamiento armado contra el gobierno conservador. Desde su llegada a este lugar estuvo observando las difíciles condiciones laborales de los trabajadores en la mina,
y comenzó una labor de convencimiento. A estas alturas es Sandino un hombre ya con una cultura, con habilidad para convencer, con habilidad para conversar. Ellos empezaron entonces a sustraer, a robarse, que decía él, no es un robo, a tomar la dinamita de la mina para usarla en el futuro. El 19 de octubre, con un grupo de mineros, se toma la mina San Albino y con 19 de ellos es que arma la famosa, 29, perdón. Recuerden aquella canción que dicen eran 30 con él, ¿verdad? Entonces, y ellos, con unos pocos fusiles de sus ahorros, que compró, es decir, de su propio bolsillo, de lo ahorrado que tenía para prácticamente utilizarlo en su proyecto personal, pero él se opta por otra dirección, ¿verdad? Al tomarse la mina, ahí yo creo que antes hablábamos de eso, le dieron un carácter social. ¿Por qué? Porque reparten las utilidades y recursos económicos de la mina, que le quitan a la mina entre los trabajadores a manera de indemnización. Y el 26 de ese mismo mes se marchan a las montañas a preparar un ataque contra el gobierno. Los 29. Atacan en el Jícaro una fuerza de 200 hombres que están bien armados, por supuesto que responden y tienen obligado a retirarse sin ninguna baja. Entonces, el volumen de fuego del enemigo es superior, 200, que es casi el 10%, ¿cómo se llama? Como 10 veces, 8 veces mayor que ellos. En enero de 1927, con un grupo de ayudantes, viaja por las selvas y el río Coco hasta Huililí. Aquí tiene ayuda de los misquitos. Trasladan en Pipanta hasta Puerto Cabezas, búsqueda de armamento. Ahí encontró varias dificultades y él los dejó planteado en un relato posterior de los hechos. Dice lo siguiente, calificando esa etapa. La flojera de los políticos llegó hasta el ridículo y entonces comprendí que los hijos del pueblo estábamos sin directores y que hacían falta hombres nuevos. Llegué a Prinzapolca y entonces hablé con Moncada, quien me recibió desdeñosamente, ordenándome que entregara la arma a un tal general Eliseo Duarte. Sucedió que en eso llegaron el ministro Sandoval y su secretario Vaca, Francisco Vaca, y ellos consiguieron que se me dejaron los rifles y la dotación correspondiente de cartucho. ¿A qué se refiere esto? Los rifles a los que hace referencia de Sandino tienen prácticamente, fueron recuperados prácticamente de unas armas y municiones que los marinos lanzaron al mar. Porque en aras de proteger al gobierno conservador, donde llegaban los constitucionalistas liberales, ellos declaraban zona neutral y los desarmaban. Sandino, con la ayuda de unas muchachas, dicen que eran de la Vida Alegre y unos marinos, ¿verdad? No me crean a mí, ¿verdad? Eso de Vida Alegre, pues, se entiende, ¿verdad? Logran sacar los rifles mojados, los ponen a secar las municiones, y ya cuando vio las municiones secas y los rifles, bueno, Moncada le dice, esos son míos, le dice, se lo va a entregar Eliseo Duarte, le dice, si a mí me costaron, le dice, ¿y a usted quién lo hizo general? Sandino le respondió, humilde pero firmemente, mis hombres, señor, mis hombres, señor. Y ya estaba como que dice perdido, bueno, voy a ver cómo le armo esa columna, mi manera, está decidido a seguir la lucha, pero en eso llegaron ese señor Sandoval y ese subsecretario, este señor Vaca, que eran parte del gobierno provisional establecido ahí en la costa. Y entonces que ellos le reclamaron a Moncada no entregarle los fusiles al hombre, le decía, y si a él le costó. Y ahí armado se regresó a la Segovia. Hasta el 2 de febrero. Unos dicen que eran 40, otros dicen que eran 50, ¿verdad? Y sus respectivas municiones. Con esto ya pudo darle más forma. Pero cuando vuelve a la Segovia, ahí empiezan, ya habiendo noticias, el mismo combate del Jícaro, ya empezó a sumársele más gente, pues. Algunos llevaban con su chopo. Recordemos, la gente pues tenía sus armas de cacería, su pistola, recuerden aquellas 45 calibre largo que le llevaban hasta la rodilla, y las escopetas,
y todo eso, pues hay gente que tenía guardado. Entonces él estableció su cuartel en Yucapuca. Acuérdense aquella canción que dice, de Yucapuca partió el general. Él estaba en Yucapuca, ¿verdad? Entonces, esas fuerzas de Sandino jugaron un papel muy importante, logrando no solo ya armados derrotar a las Segovias, a las tropas conservadoras, y las distrae para que no se contenten. Sobre el avance que viene de Laguna de Perlas hacia el centro del país, vienen las fuerzas liberales constitucionalistas encabezadas por Moncada, ¿verdad? Entre febrero y abril, con una columna cada vez más nutrida, logró derrotar sucesivamente a los conservadores. Los conservadores, donde se dan cuenta que está en Yucapuca, quieren desalojarlo. Toma posiciones y los derrota. Con esta derrota avanza, se toma Jinotega. Este fue un golpe bien duro para los conservadores. Jinotega es una plaza fuerte. Avanza sobre Matagalpa y San Ramón, y luego está el combate del Bejuco. Este último es un combate bien recio, porque es una tropa, era la tropa que estaban, que iba a rodear a Moncada. Como él le dijo allá en Puerto Cabeza, en el campamento de él, que le dijo que sumara. Si yo no voy a esa columna, lo van a rodearles y lo van a derrotar. Entonces, ese combate del Bejuco es muy importante, ¿verdad? En ese sentido, porque dicen que es el último combate que tienen las tropas constitucionalistas con el ejército conservador. Entonces, una vez ubicado en un cerro, le decían el Chiflón, imagino que chiflaba mucho, ¿verdad? Era bien alto. Y luego va al llamado muy conocido Cerro El Común, donde Moncada le ordena, puede traer un correo que se concentre, ¿verdad? Este jefe militar, José María Moncada, sin tomar en cuenta la opinión de las tropas y sus mandos militares, y también el mando civil, que era desde esa casa, acordó el día 4 de mayo en Tipitapa, con un enviado especial norteamericano, Henry Stinson, un convenio a todas luces oneroso para la soberanía del país. ¿Por qué? Estaba primero orientado a salvar de una derrota total al gobierno entreguista de Díaz, es decir, un nuevo gobierno que producto de un movimiento, pues, de un movimiento revolucionario, y principalmente salvar los intereses económicos y políticos de los círculos de poder de los Estados Unidos, por supuesto que también de los inversores norteamericanos. Pero la garantía para aceptar estos acuerdos lo hacían principalmente las botas de los marines, quienes desde el día 7 de marzo habían desembarcado en Corinto, los primeros 2.000, y luego llegaron a ser hasta más de 4.000 hombres, como en el tiempo de Celedón, ¿verdad? 1912. Y los buques de guerra se ubican en las costas del Atlántico y en las costas del Pacífico. ¿Las cuales eran las condiciones? El desarme de ambos ejércitos, liberal y conservador. Que continuara el ejército, el presidente títere, Adolfo Díaz, en la presidencia hasta 1928. Y en este año se iban a realizar elecciones supervigiladas por los marinos. A cada soldado conservador y liberal se le iban a entregar $10 a cambio de la entrega del rifle. El 8 de mayo el Consejo de Generales, liberales constitucionalistas, de generales liberales, aceptaron los términos concretados entre Moncada bajo de un palo de espino negro, por eso es que se le llama también Pacto del Espino Negro. Sandino, que ya había comunicado a sus hombres la decisión de luchar contra la intervención de los norteamericanos, evadió la firma de los acuerdos, haciéndole creer a Moncada que iba a entregar las armas. Esto ha sido bien discutido, incluso por ahí un embajador norteamericano trata de presentar a Sandino como mentiroso. El huehuense existe desde el inicio de la resistencia contra los mismos colonialistas. ¿Qué le dijo Nicaragua a Gil González? El cacique de Nicaragua, ¿verdad? Ahí le pusieron de apodo, le pusieron Nicaragua, pues sigamos diciendo Nicaragua, pues si quieren. Pero en los documentos de Nicaragua, sí, le dice, me voy a bautizar, le dice. No hay problema, sí, voy a aceptar al rey, le dice. ¿Sí? Y todo lo demás, ¿verdad? ¿Y qué hizo Iriangén? Dentro de 3 días vengo con la respuesta y le llevó un poco de regalo, ¿verdad?
¿Y qué hicieron los dos? Lo atacaron el 17 y el 18 de abril hasta expulsarlo del territorio. Entonces Sandino estaba obrando, como decimos, como el huehuense. Entonces les voy a entregar las armas en Jinotega. En esta ciudad, en reunión con los notables y partidarios del liberalismo, les habló de la traición de Moncada y de su decisión de luchar contra la ocupación norteamericana en nombre del Partido Liberal de las Segovias. Pero bueno, él tenía también ahí algo que realizar, ¿verdad? El 18 de mayo, ¿verdad?, contrajo matrimonio con su novia Blanca Arau. Ahí tenemos una fotografía de ella. ¿Recuerdan aquella canción que dice? El 18 del mes de mayo, el propio 18 del mes de mayo, de madrugada juró serle fiel, por ahí es, ¿verdad? Yo no soy cantante, ¿verdad?, pero es algo que está pegado a la verdad histórica, ¿verdad? Se casa con Blanca Arau, que había iniciado un noviazgo en el proceso de la guerra constitucionalista, y el 20 de mayo se interna en la montaña. Es sacrificio, ¿eh? Deja a su novia ahí. Solo estuvo 2 días con ella, con su esposa. Y para escribir lo que decimos, un nuevo episodio de la historia de la guerra de liberación nacional contra la intervención imperialista. En todo este tiempo, por parte del gobierno, entre lo que es el primer ataque a Ocotal y este lapso de mayo, hubo varios mensajes, por un lado, declarándole fuera de la ley a él y a esos hombres, tanto por los gringos como también por el gobierno títere, y también por Moncada, pues, que era el jefe del ejército constitucionalista, y enviándole también mensajes, incluso a través del mismo padre, don Gregorio, para que entregara la arma, y ofreciéndole, pues, un poco de prebenda. Jefe político de Jinotega, tener derecho a $10 por día todo el tiempo que poniste en armas. Sacamos la cuenta, el 19 de octubre hasta el 4 de mayo era un poco de plata en ese entonces, y esos dueños de todas las bestias, todos le ofrecieron, y él no aceptó. Pero antes de todo, aquí vamos a hablar del episodio de Pancho Cabuya, que fue el primer ataque que se les dio a los norteamericanos, no fueron las fuerzas de Sandino. A mí me llama la atención ese apodo de Cabuya, el apellido Sequeira. Cuando yo trabajé el siglo XIX, también le llamaron bandidos a los rebeldes, pichingos, Daríos y charingos. De paso andaba el abuelo de Rubén Darío, ¿verdad? Antonio Darío, como bandido, ¿verdad? Que también había un Diego Sequeira y también de El Viejo, uno de los rebeldes sociales de ese entonces, en la década de 1040 del siglo XIX. Pero bien, ¿quién era Pancho Sequeira o Pancho Cabuya? Un campesino que había permanecido en armas en el bando liberal constitucionalista. Se dice que había sido reclutado a las fuerzas por los conservadores, pero se les desertó y se sumó a las fuerzas del general Francisco Parajón. En febrero de 1927, como se sabe, se dio la batalla de Chinandega. Se disuelve, le da un golpe duro a Parajón, agarra para otro, se refugió en la parte central a rearmarse, bien golpeado, pero Cabuya continuó operando en Chinandega a la cabeza de una tropa de campesinos. Y se había granjeado la simpatía de buena parte de la población al repartir los recursos tomados a los terratenientes entre los desposeídos, poseídos del sector rural. Y por supuesto que lo duro para ellos, para los terratenientes, era que comenzó quitándole, tomándole cosas a los conservadores, pero después no hizo diferencia. Hay una famosa frase donde un oficial le dice: mire, se está agarrando la silla, le dice. Ese soldado le dice: déjelo que la tome, le dice, es la única oportunidad de su vida que va a tener eso. Era un analfabeto, pero tenía conciencia social instintiva. Entonces, Sequeira, también descontento por el convenio Moncada-Stinson, atacó con sus tropas el destacamento Yankee, ubicado en La Paz Centro, ocasionándole 4 bajas. Para los gringos fue terrible porque le mataron un capitán de marines. Entonces, los norteamericanos optaron por no combatirlo, tenía una fuerza considerable, se habla de 400 y se le sumaron más, se habla de 600, ¿verdad? Entonces optaron por tenderle una trampa, como dice, procedieron a enviarle mensajes haciéndose los desentendidos con lo que había hecho él para que se desarmara. Sequeira se desarmó el 25 de mayo con 600 hombres en Chinandega. Eso fue el 25. Se va a celebrar al viejo Cabuya, ¿verdad?
los norteamericanos se arman, ¿verdad? Y lo ubican, ¿verdad? A través de informantes. Y a sabiendas de que él está con unos pocos hombres de esa escolta dormidos en una casa del viejo, la ubican y proceden a matarlos dormidos. Disparan y ellos matan a Conchita Alday, ¿verdad? Era Concepción Alday, que era la compañera de él. Y mataron varios hombres de su columna. Con eso prácticamente liquidan el problema de Cabuya, ¿verdad? Ya ellos tenían noticias de lo de Sandino. Esto no era por gusto. Y temían, si este hombre queda ahí, es una amenaza en Occidente. 600 hombres desarmados ahí se pueden armar mañana. Ya tenían noticias de la intención de Sandino, ¿verdad? Eso era rapidito. Recuerda que existía el telégrafo y los confidentes y eso, ¿verdad? Francisco Sequeira Cabuya, por sus limitaciones político-ideológicas, si bien reaccionó contra los interventores de forma espontánea, no llegó a esbozar un programa político como Sandino, una circunstancia que lo llevó a desarmarse junto con su tropa, y confiado. Pero los interventores lo asesinaron por dos razones: vengar la muerte de manos de un alto oficial de los marineros, un capitán. Pero además de eso no confiaban en él, a pesar de que aceptó desarmarse. Este es un huehuense, igual que Sandino, dice. Entonces, mientras tanto, Sandino se está moviendo en la parte norte, ¿verdad? Con los hombres que decidieron acompañar, licenció a uno que consideró que no tenían condiciones para acompañarlo, ¿verdad? Y él lanza su primer comunicado. Este comunicado, que sigue vigente, está dirigido a los centroamericanos, a los nicaragüenses y a la raza indohispana, como él llama al continente, ¿verdad? Este fue el 1 de julio de 1927. A los nicaragüenses, a los centroamericanos, a la raza indohispana: el hombre que de su patria no exige un palmo de tierra para su sepultura, merece ser oído, y no solo ser oído, sino también creído. Soy nicaragüense y me siento orgulloso que en mis venas circule más que cualquiera otra la sangre india americana, que por atavismo encierra el misterio de ser patriota, leal y sincera. El vínculo de nacionalidad me da derecho a asumir la responsabilidad de mis actos en las cuestiones de Nicaragua y por ende de la América Central y de todo el continente de nuestra habla, sin importarme que los pesimistas y los cobardes me den el título que a su calidad de eunucos les acomode, más les acomode. Soy trabajador de la ciudad, artesano, como se dice en este país, pero mi ideal campea en un amplio horizonte de internacionalismo, en el derecho de ser libre y de exigir justicia, aunque para alcanzar ese estado de perfección sea necesario derramar la propia y la ajena sangre. Que soy plebeyo, dirán los oligarcas, o sea, las ocas del Senegal. No importa, mi mayor honra es surgir del seno de los oprimidos, que son el alma y nervio de la raza. Los que hemos vivido postergados a merced de los desvergonzados sicarios que ahora incuban el delito de alta traición. Los conservadores de Nicaragua, que hirieron el corazón libre de la patria y que nos perseguían encarnizadamente como si no fuéramos hijos de una misma nación. Hace 17 años, Adolfo Díaz y Emiliano Chamorro dejaron de ser nicaragüenses porque la ambición mató el derecho de su nacionalidad, pues ellos arrancaron el asta de la bandera que nos cubría a todos los nicaragüenses. Hoy esa bandera ondea perezosa y humillada por la ingratitud e indiferencia de sus hijos, que no hacen un esfuerzo sobrehumano para libertarla de las garras de la monstruosa águila de pico encorvado que se alimenta con la sangre de este pueblo, mientras en el campo de Marte de Managua flota la bandera que representa el asesinato de pueblos débiles y enemigos y enemigas de nuestra raza e idioma. ¿Quiénes son los que ataron a mi patria al poste de la ignominia? Díaz y Chamorro y sus secuaces, que aún quieren tener derecho a gobernar esta desventurada patria apoyados por las bayonetas y las Springer
Springfield del invasor. Todos fusiles, ¿verdad? No, 1000 veces no. La revolución liberal está en pie. Hay quienes no han traicionado, quienes no claudicaron ni vendieron sus rifles para satisfacer la ambición de Moncada. Está en pie y hoy más que nunca fortalecida, porque solo quedan en ella elementos de valor y abnegación. Sí, desgraciadamente Moncada el traidor faltó a sus deberes de militar y de patriota. No porque la mayoría de los jefes que formamos la legión del ejército liberal fuéramos analfabetas y que pudiera por ese motivo imponernos como emperador su desenfrenada ambición. En las filas del liberalismo hay hombres conscientes que saben interpretar los deberes que impone el odor militar, así como el decoro nacional, supuesto que el ejército es la base fundamental en la que descansa la honra de la patria y por lo mismo no puede personalizar sus actos porque faltaría a sus deberes. Yo juzgo a Moncada ante la historia, ante la patria, como un desertor de nuestras filas, con el agravante de haberse pasado al enemigo. Nadie lo autorizó a que abandonara las filas de la revolución para celebrar tratados secretos con el enemigo, mayormente con los invasores de mi patria. Su jerarquía le obligaba a morir como hombre antes que aceptar la humillación de su patria, de su partido y de sus correligionarios. Crímenes imperdonables que recaman la vindicta. Los pesimistas dirán que soy muy pequeño para la obra que tengo emprendida, pero mi insignificancia está sobrepujada por la altivez de mi corazón de patriota, y así juro ante la patria y ante la historia que mi espada defenderá el decoro nacional y que será la redención para los oprimidos. Acepto la invitación a la lucha y yo mismo la provoco. Y al reto del invasor cobarde y los traidores de mi patria contesto con mi grito de combate y mi pecho y el de mis soldados. Formarán murallas donde se lleguen a estrellar legiones de los enemigos de Nicaragua. Podrán morir el último soldados, que son los soldados de la libertad. Pero antes, más de un batallón de los vuestros, invasor rubio, habrá mordido el polvo de mis agrestes montañas. Sigue pues este comunicado. Hay otra parte donde dice: venid gleba de morfinómanos, venid a asesinarnos en nuestra propia tierra, que yo espero a pie firme al frente de mis patriotas soldados, sin importarme el número de vosotros, pero tened presente que cuando esto suceda, la destrucción de vuestra grandeza trepedará en el Capitolio de Washington, enrojeciendo con vuestra sangre la esfera blanca que corona vuestra famosa White House, antro donde maquináis vuestros crímenes. Nuestra joven patria, esa morena tropical, debe ser la que ostenta en su cabeza el gorro frigio con el bellísimo lema que simboliza nuestra divisa roja y negra, y no la violada por los aventureros morfinómanos yanquis traídos por 4 esperpentos que dicen haber nacido en esta patria. Al dejar expuestos mis deseos por la defensa de la patria, os acojo en mis filas sin distinción de color político, siempre que vengáis bien intencionados para defender el decoro nacional, pues tened presente que a todos se puede engañar con el tiempo, pero con el tiempo no se puede engañar a todos. Mineral de San Albino, Nueva Segovia, Nicaragua, Centroamérica, 1 de julio de 1927, Patria y Libertad. Este es el primer comunicado que escribe nuestro general Augusto C. Sandino, ¿verdad? En el cual deja expuesto un discurso, un planteamiento que no es solo para Nicaragua, sino para todo el continente, ¿verdad? Define el carácter del imperialismo. No es una definición de un imperio vulgar que nos ataca, no. Están detrás de ellos los intereses del capital monopolista y sus intereses en la inversión de capitales y la política pues, de la inversión en el aspecto pues, mercantil y ocupación de partes estratégicas, en este caso Nicaragua. Y desnuda totalmente la naturaleza ya no solo de Emiliano Chamorro, sino también de Moncada. Pues. Y entonces ahí por ahí otra parte donde dice una bola de canallas y cobardes, son los liberales y conservadores.
Se debe comprender que cuando se refiere al mismo Moncada, él aún enarbola la bandera del liberalismo, porque recordemos que este llamado lo hace en nombre de la parte digna del liberalismo, que es el Partido Liberal de la Segovia. Entonces él establece su capital temporalmente, campamento en el Jícaro, Nueva Segovia, y ahí es donde prácticamente prepara el ataque a Ocotal, que sucede el 16 de julio. Aquí está el comunicado, hay una parte textual, ¿verdad?, para que lo estudiemos. Pues bien, ese ataque, esa foto de Ocotal es de esa época. Ahí recordemos que entre el lapso de marzo y hasta julio, todos los cuarteles, en todos los cuarteles se vinieron estableciendo ya los marines, todos los cuarteles que eran del ejército de Nicaragua, ejército conservador, y ya estaban acompañados digamos, llamémosle del antecedente de la Guardia Nacional, que es la contabularia. Recordemos que ese nombre, contabularia, no existe en español, sino que viene del inglés constabulir. Constabulir, albulario. Recuerden que no soy gringo, ¿verdad? Mi inglés no es tan bueno. Pero esta parte ya algunos le llamaban Guardia Nacional, que existía la fundación de la Guardia Nacional a través de un pacto que hubo entre Cuadrapazo y Danas Munro. Fíjense que Cuadrapazo no es liberal, es conservador, conocido como intelectual, ¿verdad? Pero era un entreguista total, ¿verdad? Entonces él reúne a sus hombres, ¿verdad? Ya ha aumentado un poco de los 29, se habla entre 100 hombres, otros hablan de 60 regulares, otros hablan de 100, pues no está claro, ¿verdad? Pero él convoca a las milicias campesinas para atacar Ocotal. Milicias campesinas que se encuentran en los alrededores, que son del Partido Liberal hasta ese momento. Los marinos rechazan, estaba el capitán Harfield, se niega totalmente, todo lo contrario, le manda mensaje a Sandino que se desarme, y Sandino, en horas de la noche del 15, toman posesiones para atacar en la madrugada del 16, en un combate que se prolongó 4 horas. Ellos llegan a ocupar toda la ciudad. A los marinos y a los guardias los reducen a una cuadra. Y tenían ocupada como defensa la casa del jefe político de Ocotal y por supuesto el cuartel, ¿verdad? Estaban muy bien armados, armamento moderno. Y las puertas pues, de Sandino, había gente que andaba armada con machetes, escopetas de cacería, pues habían efectivos, de los efectivos andaban bien armados, andaban unas ametralladoras, ¿verdad? Pero los 800 milicianos que los acompañan andan mal armados. Entonces este continente se defiende y solicita por vía telégrafo, vía telegráfica, telefónica, solicita refuerzos a Managua. En horas de la mañana llegan los refuerzos, pero son refuerzos aéreos. Recordemos que estamos hablando de Estados Unidos, tiene una fuerza aérea consistente. Primero unos aviones de reconocimiento y luego aparece la escuadrilla de aviones de guerra, bien armados, lo más moderno. Inician el ataque implacable contra la población, contra las fuerzas de Sandino y la población civil. Es muy importante el hecho, se dice que es el primer enfrentamiento de las fuerzas de Sandino contra los ocupantes, pero en la historia militar se plantea que es el primer ataque estuca, o se llama ataque en picada. La escuadrilla ataca en formación un punto, lanzando sus ametralladoras, sus disparos, y seguida por otro avión que va lanzando, haciendo lo mismo, lanzando bomba y disparo, y luego vuelven a repasar el mismo punto. ¿Por qué se menciona como esto? Porque esto fue lo que utilizaron y le fue efectivo a los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Pero el primer ataque estuca lo realizan en Nicaragua. El experimento que hicieron los norteamericanos. El segundo lo hicieron los alemanes, pero no contra sus enemigos, sino contra la población civil de Guernica en España. Una matanza civil, también experimento. Ahí son los poderes imperiales, ¿verdad? Entonces, hay un momento de que prácticamente la situación es decir, este ataque estuca ocasionaba muchas bajas civiles, porque ellos pasaban tirándole la cuadra ahí, completo.
Si alguien estaba en el dormitorio, estaba en la cama, estaba en la sala, resguardado, imaginemos ametralladoras de gran calibre. Pasaban en el techo y pasaban en la cama, y no podían agarrar desde la cama o en el excusado, en cualquier lado, montaban a todo el mundo ahí. Terrible. Se habla de 300 muertos, en su mayoría civiles, y algunos milicianos. Sandino solo sufrió 6 bajas. Entre ellas, la del coronel Rufo Marín, que para él fue una gran pérdida, pues. Realmente era uno de los hombres más leales que tuvo. Sí, quiero aclarar que cuando me refiero a Guernica en España, fue durante la Guerra Civil Española que permitió el ascenso de Franco, apoyado por los nazis. Los nazis alemanes y los fascistas italianos. Algo vigente porque nuevamente los hijos de los fascistas han tomado el poder en la mayor parte de los países de la Unión Europea y amenazan, como el nazismo en aquel tiempo, con desencadenar una nueva conflagración mundial que la están experimentando en Ucrania. Ahí están haciendo sus experimentos, como también lo hicieron en la Guerra Civil Española de 1936, 1939, que me permitió el ascenso del fascismo a España. Pues bien, tras este combate, ¿qué pasó? Es decir, no se rinden los marines, continúan, se retira Sandino hacia Quilalí. Ahí tenemos una foto, de un grabado, una foto del avión, de los aviones que atacaban, en los más modernos entonces. Ahora son piezas de museo, ¿verdad? Y hay una pintura que hizo en ese momento alguien, ¿verdad?, de los mismos marinos, en donde retrata el ataque, pues, aéreo a Ocotal, pues, a uno de esos aviones. Vemos que está a colores, pues. Entonces, ¿qué sucede después de esto? Es muy importante. Hubo un aumento del contingente inicial de Sandino, dado que la misma represión del enemigo, muy interesada, por supuesto, no solamente captura a los campesinos, los persigue, sino que les quita su propiedad. Hay quienes vieron la justeza del caso de Sandino y buscaron para integrarse. Un ejemplo de esto es el caso de Miguel Ángel Ortez, que empezó a hacer acciones por su cuenta, pero se nutre su ejército. Sandino realiza en este lapso una serie de enfrentamientos con los marinos, que fueron una lección. Se da cuenta Sandino que no puede combatirlos de la forma convencional, porque ellos utilizan las ventajas de los aviones y las ventajas del conocimiento de la ciencia militar, y son los famosos combates de Las Flores, de San Lorenzo, de Santa Clara, que lo obligan prácticamente a hacer un replanteamiento de la táctica. Entonces se concentra en el Chipote. Aquí ya llegan, entre la gente que llega como voluntario, llega gente como Juan Santos Morales, con experiencia militar. Y esto les permite, pues, prácticamente vaquianos, conocedores de la zona, como Pedro Altamirano y los hijos de Pedro Altamirano, que conocen bien. Juan Pablo Mansor, que llegó de Honduras, conocía bien la frontera. Simón González, un indígena misquito, que conocía también la zona. Esto permite de que prácticamente esa concentración del Chipote, que se funde el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional, que va a estar integrado por obreros, mineros, campesinos, algunos propietarios como Ramón Raudales de la zona de Paz, no lo mencionábamos, de la zona, y que firman prácticamente los contenidos, aceptan los estatutos de el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional. Vemos bien este detalle. Ya no es el Partido Liberal de la Segovia, y es una fuerza constituida, independiente de los partidos. En el inciso 3 dice lo siguiente: los defensores de la soberanía nacional de Nicaragua no forman una facción partidista, dice, que con su actitud trate de la división del Partido Liberal, de donde viene, ¿verdad? Antes, al contrario, es el alma y nervios de la patria y de la raza. Por lo mismo se concreta, por lo mismo se concreta. Entonces, en estos primeros enfrentamientos que lo hacen abandonar las formas convencionales, ya se empieza a diseñar otra estrategia de lucha, ¿verdad? Decir
hay un aspecto muy importante que es válido mencionarlo, por eso lo traigo a colación, ¿verdad? Ahí hay una escena ya de ellos combatiendo. Viene bien que están tirando al aire los aviones. Entonces, hay una juramentación que se dio en la población de Quilalí, de soldados, el jefe supremo. Es muy importante que se definan como esa organización separada totalmente, ¿verdad? Entonces, aquí también empieza ya a estructurarse el EDCN en columnas. Eso es muy importante. Y hay un papel que va a jugar, que va a ser muy determinante, ¿verdad? Que es la solidaridad internacional. Hay una parte que dice que el EDCN va en defensa de nuestra soberanía en tal concepto, comprendiendo de que Nicaragua no debe ser patrimonio de determinado grupo o partido. Juramos ante el símbolo de la patria, morir antes que rendirnos, ¿verdad? Patria libre o morir, ¿verdad? A las propuestas de los invasores, oligarcas y traidores que por tantos años han traficado con el alma de la patria y han traficado con la honra de la nación. En la medida que se desarrolla la lucha entre el EDCN y los marines, se viene haciendo una organización más compleja, más extensa. Entonces se organizan 8 columnas, que es la que quiero mencionar, ¿verdad? Es muy importante por lo de adelante, ¿verdad? ¿Cuáles son estas columnas que se vienen estructurando en la medida que viene siendo la lucha e ingresa mayor cantidad de personas al ejército, al defensor de la soberanía nacional? La columna número 1, bajo los mandos de los generales Pedro Altamirano y Juan Santos Morales, actuaba en los departamentos de Chontales, Matagalpa y posteriormente hasta el Caribe Sur. En ese entonces le llamaban la región atlántica, el departamento de Celaya, ¿verdad? Juan Santos Morales es un hombre que proviene de la Academia de Celaya. Un hombre tan honesto que una vez uno de los admirantes mencionado ahí, nombre y apellido, le ofreció cantidades de dólares y hasta una casa, finca, a cambio que entregara a Sandino. ¿Y qué hizo él? Se fue y se lo contó a Sandino, ¿verdad? Hombre muy honesto, ¿verdad? La columna 2, al mando del general Carlos Salgado, también del norte, integrada por 150 hombres. Esta columna era operativa y principalmente, además del norte, iba a occidente. Ahora, por eso es que tenían miedo los gringos a que saliera Cabuya. Toda esa gente de Cabuya iba a amortiguar en el ejército de Sandino. La columna 3, al mando del general Pedro Antonio Irías, controlaba principalmente el departamento de Matagalpa y Jinotega. Miren que la lucha va de Ocotal, de Nueva Segovia, a todo el norte y a otras partes. La columna número 4, bajo el mando de Juan Gregorio Colindra, la que tenía bajo su control los actuales departamentos de Nueva Segovia y Madrid. Recuerden aquellos cuentos del gato Colindre, era de ojos claros, ¿verdad? La columna número 5, sí, ahí de verdad que ahí salían en Pancho Madrigal. Poco de historia que se hacía mate plátano, que hacía invisible. Entonces, la columna número 5, bajo el general José León Díaz, este internacionalista salvadoreño, la que tenía bajo su control los actuales departamentos de Nueva Segovia y Madrid. Nueva Segovia y Madrid, hombre, apuntamos mal. León, Chinandega y parte de la Segovia. Recordemos que ahí pegan a arriba, la parte de arriba del norte, ¿verdad? Y la columna número 6, bajo el general José Abraham Rivera, un tiempo pues que coronel, ¿verdad? Operaba las áreas aledañas del río Coco, abarcando toda la actual región del Caribe Norte y parte del sur. Abraham Rivera había sido maderero, originario de Jinotega. Él conocía las lenguas de todas y las costumbres de toda esa zona. Pues cuando hablo de las lenguas, recordemos que había población mayagna de distintas opciones. Él hablaba las lenguas mayagnas, la panamaca, la huilga, y también hablaba también misquito, distintas variables, y hablaba inglés creole. Y lo conocían muy bien, pues era muy estimado. Entonces era muy importante en la logística. La columna número 7, bajo el mando del coronel Ismael Peralta, que a veces funcionaba como de ayudante general del general Sandino, tenía a su cargo el departamento de Estelí. Y finalmente la número 8, del general Juan Pablo Humansor,
tenía bajo su control las zonas fronterizas y montañosas de Nueva Segovia y Madrid. No obstante, realizaba incursiones en Occidente y posteriormente, como veremos, hasta en Managua. Juan Pablo Manzano era un indígena puro, de poco hablar. Una pierna fue herido, pero un hombre muy valiente. Dicen que el miedo, no conocía el miedo. Se llegó a calcular la composición del ejército entre 5.000 y 6.000 hombres organizados en regular y milicia, medio tiempo y fuerzas paramilitares y cargos políticos en todo este territorio. En las acciones la columna tenía como máximo 500 efectivos, a veces expedicionarias, como esa de 150 que hablamos, pero a veces se juntaban columnas para realizar un ataque de envergadura, ¿verdad? Es decir, que si nosotros valoramos en parte, valoramos esta parte, desde la parte militar, hubo sustanciales avances cuantitativos y cualitativos. ¿Con cuántos hombres inició su lucha Sandino? 29. Está la canción, eran 30 con él. Ahora estamos hablando de centenas y de miles de efectivos. Al ser reprimido por la población, la gente, pues, ser reprimida, se une a la lucha, colabora con Sandino. Entre 1927 y 1933, más adelante, ¿verdad?, se tiene registrado oficialmente 215 combates, distintos tipos de enfrentamientos. Unas que tuvieron dimensiones como la batalla de Ocotal, ¿verdad?, o la batalla del Bramadero, o también refriegas que fueron emboscadas, ¿verdad?, donde ellos, actuando con ventaja, atacaban en movimiento a tropas gringas, ¿verdad? Pero esto se logra a partir del apoyo que tiene la población. El espionaje sandino fue reconocido hasta por el enemigo, era muy efectivo, muy efectivo, al extremo de que hay un relato ahí que una vez declararon a 2 guardias desertores, pero para que se infiltraran, y entonces ofrecieron una cantidad enorme de dinero para que los entregaran, y les llegaron a entregar las cabezas de ellos, pues. ¿Por qué? Porque la guardia está infiltrada y sabían que eran infiltrados. El gringo dicen que hasta se puso rojo de furor y se negó a darle lo llevó una anciana, pues, cobrando la cuenta y no le pagó. Entonces, de esta forma, podemos decir que el EDCN aprendió de sus reveses, es decir, cualitativamente, y encontró la manera efectiva de combatir al enemigo en movimiento o atacar con ventajas posiciones de ellos. Es decir, base el conocimiento del terreno. Hay otro aspecto muy importante que lo tenemos adelantado en el cuadro, ¿verdad?, que es la solidaridad internacional. Esto fue gracias a la comunicación directa que tiene el mismo año de 1927 con Froilán Turcio. ¿Quién era Froilán Turcio? Era un poeta y era director de la revista Ariel. Era un hombre con ideas antiimperialistas y le empiezan a divulgar las partes de guerra de Sandino, es decir, información de combate por combate. Estos comunicados, a través de la misma comunicación que tenían, la logística, llegaban a Tegucigalpa, fresquecito, y él los divulgaba y se publicaban, en algunos casos hasta en primera plana, de diarios de los Estados Unidos, de Europa y de todo el continente. Periódicos como La Nación, por ejemplo. Era rápido. Esto le permite una gran ventaja. ¿Qué fue lo que sucedió con los movimientos en República Dominicana? Y Haití, 1914 en Haití y 1916 en Dominicana. Los cacú o cacos, que le llaman igual que significa bandido en Haití, y los gavilleros, que es lo mismo decir bandido, quedaron aislados en su movimiento. Casi nadie se daba cuenta, pues, de lo que pasaba, sino a través de los informes oficiales de la marinería yanqui. Y esto, pues, prácticamente los comunicados de Sandino empiezan con esa certeza que yo le explicaba. Por ejemplo, ese comunicado del 1 de julio tuvo un impacto enorme en todo el continente. Se puede decir entonces que con Turcio, hasta su relación, porque se rompió desafortunadamente a fines de 1928, inicio de 1929, por razones de explicar más adelante, fue el vocero del EDCN de Sandino. Por eso la lucha fue comunicada a todo el mundo. Esto permitió que intelectuales del continente como Gabriela Mistral, Pablo Neruda de Chile, ¿verdad?, Gabriela Mistral también de Chile, Carmen Lira de Costa Rica
y hasta el francés Henri Barbusse, los pintores mexicanos David Alfaro Siqueiro y Diego Rivera exaltaron la lucha de Sandino. Son grandes intelectuales y artistas que eran escuchados. Raúl Elaya de la Torre, el fundador de la Alianza para la Revolucionaria de América Latina, ¿verdad? El líder comunista Julio Antonio Mella, el apoyo de la Liga Antiimperialista, LADLA. Son una serie de entidades que formaron también otro movimiento más amplio en el cual iban gente de izquierda, gente nacionalista, liberales de nacionalistas, como Pedro José Cepeda, que se encontraba en México, y hasta gente como el APRA, que no eran de una izquierda radical, sino una izquierda nacionalista, y formaron las MAFUENID. ¿Qué eran las MAFUENID? Mano fuera de Nicaragua. Se empezaron fundando en Costa Rica, en San José, Costa Rica, por supuesto que en Honduras y posteriormente en México. Pues también esto es lo que permitió que vinieran a combatir filas del ESLN elementos de distintas naciones latinoamericanas. Carlos Aponte fue enviado por la LADRA, es decir, la LADRA era donde estaban los comunistas latinoamericanos, los pocos partidos, y lo enviaron directamente porque tenía experiencia militar. Pero con él vinieron Gustavo Machado también, que era venezolano, ¿verdad? Esteban Pable Tevis, que vino por el APRA del Perú, ¿verdad? Hubo varios colombianos, entre los cuales podemos tocar a Rubén Ardila o Ardilla, ¿verdad? Gómez, ¿verdad? Ya mencionamos a José León Díaz, pero además vino Farabundo Martín, que era el máximo dirigente revolucionario del Salvador, ¿verdad? Del Partido Comunista Salvadoreño. Manuel María Girón Ruano, un militar guatemalteco formado en Europa, que vino. Juan Pablo Manzor, que ya lo mencionamos. Bueno, en el hablar de hondureños había cualquier cantidad de hondureños. En cierta ocasión, de Alberto Torres Espinosa, que estudió hasta a profundidad, dijo que bien podía, en el ejército llegó a haber decenas y pues posibles, y hasta un centenar de hondureños, decía. Porque no tenían diferencia los campesinos hondureños de los nicaragüenses en el trasiego. Los mismos peleaban un lado con otro. Marcial Salas, un costarricense, ¿verdad? Para que vean que los machillos también tuvieron aquí, ¿verdad? Había machillos, como que dicen, bien machos, ¿verdad? Que vinieron a pelear a Nicaragua, ¿verdad? Cuando analizamos a Sandino en el contexto de lucha, nos damos cuenta que él logró obtener dos ventajas contra los enemigos, ya mencionadas, ¿verdad? Extender la lucha de un departamento a la mitad del territorio. Y en segundo plano, el divulgar la lucha a nivel internacional. Eso fue determinante. Esta primera parte que nosotros concluimos, ¿verdad? Que es la primera parte como está señalada, solamente agregaríamos dos elementos, ¿verdad? Para poner el video, ¿verdad? Ya está Kennedy listo en los controles. Ya lo miro arisco desde aquí, ¿verdad? Además de los elementos de conclusión. Herencia cultural. El día de hoy veremos a nuestro héroe nacional, Augusto C. Sandino. ¿Quién era Augusto C. Sandino? Nació en Niquinomo un 18 de mayo de 1895, hijo de una humilde mujer llamada Margarita Calderón y un mediano propietario, don Gregorio Sandino. Su nombre original fue Augusto Nicolás Calderón Sandino, pero pasó a la historia como Augusto C. Sandino. Mucho se conoce sobre su biografía. Por esta razón, vamos a extraer algunos rasgos básicos de su trayectoria vital. Realizó sus estudios primarios en su pueblo natal y hasta la edad de 9 años vivió junto a su madre, año en que fue llevado por su padre a vivir a la casa con sus hermanos paternos y su madrastra, allí mismo en Niquinomo.
En su itinerario vemos que en 1912 él habla que él vio el episodio de Celedón. Ya en el año de 1916 lo vemos realizando labores como ayudante de mecánica en la hacienda del Ceilán, en Rivas, cerca de la frontera de Costa Rica. Esta hacienda era propiedad de don Pablo Jiménez Román, originario de San Marcos. Es decir, que pudo ser llevado por este señor. Retornó a Niquinomo con sus ahorros y se dedicó al comercio de granos. Se estaba preparando para el matrimonio con María Sandino, una muchacha del mismo pueblo, que a su vez está emparentada con él. Pero en 1920 tuvo que emigrar del país por un incidente que tuvo con un vecino llamado Dagoberto Rivas. Esto es lo que lo obliga a salir del país. Posteriormente lo vemos trabajando en distintas compañías norteamericanas, como la Sugar Distilling Company en Honduras, en Guatemala en United Free Company, y en México en la Huasteca Petron Company. Ahí distintos, guardalmacén, capataz, etc. Trabajando en México tuvo noticias del estallido de la Guerra Civil de 1926 en Nicaragua. A estas alturas Sandino se ve empapado, nutrido de distintas ideas socialistas libertarias, del nacionalismo mexicano, pero sobre todo de la condición de su patria, Nicaragua, cuya soberanía había sido entregada a los banqueros norteamericanos y a los mismos círculos de poder de los Estados Unidos a través de tratados onerosos. Retornó al país entonces en 1926, se dirige a la mina San Albino, Nueva Segovia, donde encuentra trabajo como pagador de la mina. Pero él lleva con la idea de realizar un levantamiento armado contra el gobierno conservador, pues entreguista ese entonces. En octubre de 1926 forma la Columna Segoviana. Y cuando tuvo conocimiento del estallido de la Revolución Liberal, constitucionalista en Puerto Cabeza, se dirigió hacia allá. Antes habían tenido combate con tropas conservadoras, pero sin éxito. No había experiencia militar. Sandino entonces, como decíamos, se fue a Puerto Cabeza en busca de armas, porque tenían pocas armas. Las pocas armas decían comprar con los ahorros de él. Tras hacerse de armas y avituallamiento, inicia sus operaciones en el departamento Jinotega en el mismo mes de febrero, ya de 1927. Y tras realizar algunos ataques exitosos contra los conservadores, logró tomar la ciudad cabecera de Jinotega. Esto es un golpe bastante duro para los conservadores. Y avanza de ahí hacia los campamentos de Huaco y Chontales, librando otros pueblos hasta llegar al Cerro Común el 2 de mayo. El jefe, recordemos, de las tropas constitucionalistas es el general José María Moncada. Él era un general liberal constitucionalista. En ese caso, ya la derrota de las tropas conservadoras era cuestión de poco tiempo. Fue allí que se produjo el desembarco de los marines norteamericanos y plantean, entre otras cosas, el desarme de ambos ejércitos, es decir, conservadores y liberales, y la realización de elecciones supervigiladas. Tras tener entrevista con el general José María Moncada y le muestra su desacuerdo con pactar el desarme de las tropas con el almirante Stinson, cuando él primero ya había aceptado las propuestas por el norteamericano el 4 de mayo, así que era prácticamente someterse. En el mismo Cerro el Común, donde se retira, toma la decisión de luchar contra la intervención militar norteamericana. Esta decisión la transmite a sus hombres, quienes acogieron su propuesta. Entonces se dirigió a Jinotega, San Rafael. Ahí estuvo el 18 de mayo, contrajo matrimonio con Blanca Arau, y 2 días después se interna en la montaña para iniciar su resistencia armada contra los marines. El 1 de julio lanza su primer manifiesto político dirigido a los nicaragüenses, a los centroamericanos y a lo que él llamó a los indohispanos del continente. En sus contenidos traza los elementos esenciales de su ideología política revolucionaria. En una parte de este comunicado afirma: soy nicaragüense y por mis venas circula más que cualquiera otra la sangre india americana, que por atavismo encierra el misterio de ser patriota leal y sincera. Soy trabajador de la ciudad, artesano, como se dice en este país,
pero mi ideal campea en un amplio horizonte de internacionalismo, en el derecho de ser libre y de exigir justicia, aunque para lograr ese estado de perfección sea necesario derramar la propia y la sangre ajena. Que soy plebeyo, dirán los oligarcos, o sea, las ocas del Senegal. No importa, mi mayor honra es surgir del seno de los oprimidos, que son el alma y nervio de la raza. Realizó el 16 de julio de ese año su primer ataque contra los ocupantes en la ciudad de Ocotal. Tras algunos encuentros con los marines, se decidió a combatirlos de forma irregular, es decir, utilizando la lucha guerrillera. Estableció su campamento en un cerro llamado El Chipote, que está en la Segovia. Ahí, el 2 de septiembre, se fundó el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional, EDSN, que va a quedar integrado por obreros y campesinos, principalmente de los actuales departamentos del norte. En lo adelante, una lucha contra los marines, se han llegado a contabilizar hasta 215 combates victoriosos contra los marines y la naciente Guardia Nacional. Bien, cuando analizamos a Sandino dentro del contexto de su lucha, nos damos cuenta que él logró obtener sin pretenderlo dos ventajas contra sus enemigos. Una, el haber logrado extender la lucha de un departamento del país, Nueva Segovia, a la mitad del territorio nacional, entre esos años, 1927 y 33. Y lo segundo es que logró divulgar a nivel internacional su lucha, con intelectuales centroamericanos como Florian Turcio y latinoamericanos como los poetas Pablo Neruda y Gabriela Mistral, lo cual le permitió obtener el apoyo moral, sobre todo, y algunas veces material, de distintas personalidades del continente. Incluso ahí podemos hablar de Henry Barbusse en Europa, ¿no? Pues bien, en 1933 se produjo el retiro de los norteamericanos, lo que propició los acuerdos de paz de febrero de ese año con el presidente Juan Bautista Sacasa. Una situación que llevó a la demolición de los soldados especiales del ESN. Así había logrado derrotar a los marinos. Ellos se han derrotado. Pero la situación política que se va a mover en lo adelante es compleja. En tanto, como él dijo en cierta ocasión, aquí hay tres estados: la autoridad de Sacasa, que es el presidente, dispuesto a llegar a un acuerdo; la autoridad de la gente, hostil en todas direcciones al ejército defensor; y el propio poder que tenía Sandino con la mayor parte de sus fuerzas desmovilizadas, un poder principalmente más moral. En uno de estos viajes, el 21 de febrero de 1934, tras bajar de la loma de Tizcapa, en una cena que le ofreció el presidente, para unas patrullas EN que obedecían a Somoza, y en complicidad con el embajador Arturo Blaine, lo detienen. Y, como se sabe, fue ejecutado. Sandino fue muerto a traición cuando se encontraba abocado a la construcción de un proyecto político de liberación nacional y social. Es decir, una nación autónoma, pero en que las clases populares debían jugar un rol determinante en un país libre de la oligarquía y el dominio del imperio yanqui. Una propuesta que iban a retornar más adelante las generaciones venideras. En la Nicaragua libre, que surgió de la RPS, Revolución Popular Feminista, y la Nicaragua que hoy ostentamos, que tiene derecho a autodeterminación.